Hola, soy Juan David Correa y esta es mi columna del jueves 4 de junio de este año 2026 para la revista Cambio. Se llama La piedra esférica y el ojo del tigre. Ha sido una campaña maravillosa esta que terminó el pasado domingo para la primera vuelta presidencial. Como nunca, la izquierda y el progresismo colombianos lograron 9.600.000 votos, una cifra histórica por donde se le mire. Es cierto que había esperanza y un gran optimismo de la voluntad por lograr la victoria en primera vuelta por parte de Iván Cepeda y Aida Quilqué. Y muchas y muchos de nosotros nos persuadimos de que así sería. Lo declaramos una y otra vez. El pesimismo de la razón no nos nublaría mientras pudiéramos crear una promesa. Nadie sale a la cancha dudando de que puede ganar. Y eso, creo, hicimos millones en este país. Caminando, reuniéndonos, hablando, pintando, escuchando discursos, festejando, ser quienes somos, un pueblo diverso que tiene un gran orgullo. Enfrente teníamos dos opciones. La más conocida y donde se enfocaron todas las energías era la de Álvaro Uribe. Él, que siempre ha sabido cómo jugar sus cartas marcadas, entendió que debía ponerse como el blanco ideal y con el pasar de los días debilitar su propia fuerza política histórica, eligiendo una mujer que iba a hacer lo imposible por agradar a liberales y uribistas, tarea imposible habida cuenta del plebiscito de Santos que para los más radicales constituye la máxima traición. Uribe entendió poco a poco y con el paso de las semanas que Paloma era el bluff, según el póker. Y entonces la operación de la Espriella se puso en marcha. Como en otros países, desde Italia a finales de la primera década de este siglo, cuando eligieron a Beppe Grillo como figurante del movimiento 5 Estrellas, hasta los Estados Unidos de Trump, la atención cognitiva era el as bajo la manga y buena parte del escenario electoral se dirime hoy en un casino digital. El dispositivo tiene un funcionamiento muy calculado que no es definitivo, pero que cada vez consigue penetrar mucho más en nuestras sociedades hiperconectadas. Desde los días de Cambridge Analytica, la gran operación de perfilamiento de bases de datos de Facebook usada por los cerebros detrás de Donald Trump, Steve Bannon y Robert Mercer, entendieron que la captura de los datos para entender sus emociones o gustos era determinante para dirigir el mensaje político, acudiendo a mentiras o a verdades a medias, entendiendo las inclinaciones de los usuarios. En buena parte así se cocinó la receta del primer presidente de Estados Unidos, que ha sido condenado por 34 delitos. En Colombia, la operación ha llegado en las dos últimas elecciones copiando el mapa del plebiscito de 2016. La campaña de Abelardo con Uribe como demiurgo y su estructura partidista como sustento calcó el mapa de dicha votación y se empleó a fondo en una estrategia digital que ha sido denunciada por medios como Cuestión Pública. Esta estrategia no significa por ahora que la mayoría de la votación provenga de este tipo de manipulación, sino que los márgenes que se necesitan para crecer y ganar se suman a lo que en política se conoce como las bases. Así, el uribismo sabía que tenía una base de unos 6 millones de votos contando alianzas. Esa estructura hizo la campaña de calle, las reuniones políticas, el trabajo más duro. Con Paloma desgastada, Uribe entendió que debía poner al servicio de la Espriella ese capital. Los votos de Paloma, en su mayoría, según mi hipótesis, provinieron del centro convocado por Oviedo y por ella misma, según la apuesta de clase que hubo en algunos sectores. No son votos endosables, pues la ultraderecha pura sangre, como se llaman ellos a sí mismos, se fue con de la Espriella. El domingo llegué a Corferias a las 7 de la mañana para ser jurado de votación. Me correspondió una mesa en la sección masculina con edades muy similares a la mía. Lo que empecé a ver desde las 8 comenzó a nublar mi ánimo. Aunque no podía estar seguro, supuse que muchos de estos hombres que nos pedían ayuda para votar, pues lo hacían por primera vez como nos lo confesaban, ya casi a los 50 años eran votantes de Abelardo de la Espriella. No los juzgaba por su apariencia, sino por una especie de dubitación que todos tenían, que es poco frecuente entre los votantes más convencidos del pacto histórico. Sé que especulo, pero esa también es la función de quien opina y trata de pensar en voz alta. A medida que pasó el día comprobé que en las mesas aledañas no había habido votos numerosos, pero en la nuestra la cifra era particularmente alta. Fueron 229 votos. No es una cifra exagerada, por supuesto, pero en Corferias, donde votamos quienes no hemos inscrito nuestra cédula en ningún lugar,
me hacía pensar en el artículo de Cuestión Pública y en la serie de advertencias que han hecho medios independientes, colombianos e internacionales sobre la intromisión electoral por parte de grandes capitales tecnológicos como Palantir, una empresa de software e inteligencia artificial estadounidense fundada hace 20 años con capital de la CIA y el tecnomagnate Peter Thiel. Palantir, como todo el universo que han creado los tecnofeudalistas, agrupados y aupados por gobiernos como el de Donald Trump, Javier Milei o Daniel Noboa, ha entendido que los fraudes ya no se hacen solo manipulando tarjetones, sino conquistando conciencias a través de redes como WhatsApp. A través de la captura de bases de datos públicas y privadas, la campaña de la Aspriella llegó a nuevos votantes a través de cadenas de WhatsApp, copiando a su vez la estrategia de las llamadas empresas multinivel, como la célebre DMG, cuyo cerebro, David Murcia Guzmán, fue estafado por este candidato. Sin embargo, la campaña de la Aspriella desatendió un elemento central en una estrategia de este tipo. No protegió adecuadamente su base de datos captada a través de un formulario publicado en su página oficial que conoció el medio Cuestión Pública. Cuando el usuario llenaba el formato, quedaba inscrito y se le pedía acceder a un grupo de WhatsApp. En este grupo, la campaña actuaba como lo hacen las multinivel, que ofrecen esquemas piramidales según el número de referidos que traiga cada usuario. Abro comillas. Las personas que más referidos acumularan puntos, es decir, que lograran registrar datos a través de su enlace, en un principio, al parecer recibían 3 premios. 1. Un viaje a México con todo pago para ver el Mundial. 2. Por asistir al cierre de campaña del candidato en Barranquilla, con permiso para ingresar al camerino. Y por último, pasar un día con él, siempre según Cuestión Pública. Los premios, no obstante, no son la única explicación por la cual actuaron 1.400.000 usuarios más sus referidos que contiene esta base y de los cuales no se sabe si fueron ingresados por quienes están allí o por terceros. El medio digital encontró que muchos de los registros provenían de bases de datos públicas con dominio gov.co, de entidades como la Fuerza Pública, las gobernaciones de Risaralda, la Secretaría de Educación de Armenia, la Secretaría de Educación de Caldas, la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Educación del Atlántico. Con bases de datos se cargaron en un solo día 40.000 usuarios y de ahí en adelante la operación piramidal comenzó a crecer hasta constituir una fuerza nueva de quienes podrían votar gracias a mensajes dirigidos a su sensibilidad. Ese país que tiene temor a los fantasmas que han sido renovados por Uribe y los suyos. El comunismo, la inminencia de una falacia como la expropiación de la propiedad privada, la amenaza de una subida constante del salario mínimo que haría inviables a las pequeñas y medianas empresas, o a los deseos que han sabido capitalizar de la Aspriella y que tienen asidero en grandes porciones de una población aspiracional que no se debe menospreciar. Tras 40 años de cultura neoliberal en nuestro país, camionetas blancas Toyota, fantasías veraniegas en Miami y una serie de imágenes que activan desde hace unos años lo que se ha dado a llamar la manósfera o machósfera, que puede verse en uno de tantos documentales como el realizado por el periodista Louis Theroux dentro de la machósfera en Netflix. La estrategia, entonces, ha comenzado a mostrarnos la verdadera capacidad de estas corporaciones de inteligencia artificial y manipulación que están al servicio de una política que desprecia la vida por completo. Sé que no es suficiente con el relato del mal que encarna Abelardo de la Aspriella, pero quizá es bueno educarnos en uno de los desafíos de nuestro tiempo. Daniel Noboa, hoy presidente de Ecuador, quien apoyó abiertamente a de la Aspriella, por ejemplo, ya suscribió como presidente un acuerdo con Palantir Technologies y su principal promotor, Alex Karp, para convertir integración de datos en inteligencia de guerra. Mientras no entendamos que Colombia supone la posibilidad de crear un gran experimento social, como ya ocurrió con el neoliberalismo y el uribismo a través del Plan Colombia, a través de la captura de nuestros datos, que hoy contienen información sobre nuestras filias, fobias, hábitos de consumo, fragilidades, contradicciones y profundas convicciones, además de una organización mucho mayor que tiene esta fuerza que en otros países, gracias a la presencia nacional de un uribismo organizado con estructuras y cuadros en todas las regiones del país, estaremos pensando de manera equivocada. El despojo y la masacre ya no serán las únicas armas de estos tecnomagnates. Será el control inmenso, pues estaremos constantemente vigilados. Iván Cepeda consiguió lo imposible a través de una campaña austera, ciudadana y vital. Hizo acuerdos políticos y movió emociones que ahora son criticadas de manera oportunista por quienes se sienten profetas del pasado. Creo, al contrario, que sus lecciones son cruciales para oponerse a lo que viene. Con esas herramientas se acercó a los 10 millones de votos, es decir, el mismo escenario del plebiscito 2016 cuando triunfó el no. Iván y Aida nos dieron un sentido, un lugar, una voz. Nos hablaron de la ética como práctica social, como horizonte de posibilidad.
pues saben que nada distinto puede oponérsele a esta manipulación que no es inexorable mientras seamos humanos. No creo que la idea sea ahora, cuando advertimos el advenimiento de esta criatura mítica, salida del Señor de los Anillos. Palantir es la piedra vidente que inventó Tolkien en su universo, con la cual podría verse de lejos todo, empeñarnos en condenar su estrategia. Pero ante la piedra esférica que no vimos y que el martes por fin destapó que Trump era el segundo ojo del tigre, con un trino de apoyo directo y una intromisión que puede indignarnos, pero que ha hecho costumbre para gobernar América Latina, corresponde entender que vendrá la política real y que la estrategia ahora cambiará, y tendrá que entender que el desafío es de millones contra quienes cumplirán las promesas que ya hemos visto en Argentina, Bolivia, Ecuador, Honduras, El Salvador, Chile y Estados Unidos. Una oferta que crea un deseo inmediato, un disfrute de la obscenidad, de cruzar límites sin pensar, y cuya recompensa será el arrasamiento de cualquier libertad y derecho. Nos vemos en la próxima.